Vale, pues si quieres iniciamos. Voy a empezar presentándome. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Fuentes, soy gerente de Venezuela Virtual. Gracias a todos por estar aquí presentes y sobre todo a Gabriela, que es gestora administrativa de legalizados.es. Muchas gracias también por estar acá y pues ayudarnos a responder todas estas preguntas que tenemos en mente sobre temas de legalidad, ¿vale? Sobre todo con todo este tema que se viene en junio con el fin de las razones humanitarias y pues con esto de la parte también extraordinaria, ¿no? Entonces, nada, bienvenida Gabriela. Nada, pues muchas gracias a ustedes por este espacio nuevamente y bueno, la idea es que se vayan con menos dudas o con ninguna luego de estas sesiones. Genial, gracias. Voy a empezar con dos preguntas que teníamos pendientes de la vez pasada, ¿vale? Te las hago. Dice, bueno, excelente, saludos. Infelizmente no conseguí participar en el live, pero tengo una duda. Mi hermana vive actualmente en Sevilla. En ese caso, ¿puede ser una ventaja a la hora de solicitar la visa de estancia por estudio? ¿Puede disminuir el valor y algunos requisitos de morada, por ejemplo, o es igual? Gracias antemano. A ver, el tema de la estancia de estudios es que sí es verdad que tú tienes que demostrar un monto determinado que a día de hoy se sitúa alrededor de los 8.000 euros, pero si tú demuestras que tú el alojamiento lo tienes pago, puedes demostrar la mitad. ¿Qué pasa? Que tu hermana viva en Sevilla no significa que tú tengas el alojamiento pago, es que vas a tener dónde llegar, pero si tu hermana no es dueña y ese piso ya está pago, igual tu hermana mensualmente lo tiene que pagar. Entonces, si tú acreditas menos dinero alegando que vas a vivir con tu hermana, no tienes realmente el alojamiento pago y así como en algunos casos el funcionario puede entenderlo y lo va a dar como válido, legalmente no es válido y si te lo deniegan no tienes cómo recurrir. Nuestra recomendación siempre es que a menos que tú vengas a una residencia estudiantil donde tú pagues por adelantado el año de alojamiento, demuestras la cantidad completa de los medios económicos porque si no hay un riesgo de denegatoria. Genial, muchas gracias. Otra pregunta que hacen es, con respecto a la regularización, tengo una duda. Antes de venir a España no pisé Venezuela. Mandé a sacar mis antecedentes penales, pero no en Perú, sino en Venezuela. ¿Habrá algún problema? No, porque los antecedentes penales de Venezuela se tramitan de manera digital. No tienes por qué estar en Venezuela para ello. Pero si la persona viene directo de Perú y es venezolana, tiene que aportar tanto los de Perú como los de Venezuela. Genial. Verónica, cuéntanos tus preguntas. Ok, específicamente mi hija Verónica, porque yo me llamo Grecia, mi hija Verónica, Ay, ella ¿verdad? está en estancia de estudio, está en España, en Santiago de Compostela. Ok, ya ella ahorita está haciendo la tesis, pero tiene previsto terminar ya de entregar a finales de junio. Y ya tiene todas las materias aprobadas, solamente le falta la tesis, ¿no? La termina a finales de junio y tiene una TIE hasta el 31 de agosto de este año. Ok. Entonces ella lo que quiere saber o lo que queremos saber cuál es la mejor opción para ella una vez que termine el máster. A ver, te comento. Me dices que ella a finales de julio hace la entrega de, entiendo, su TFM, que es el trabajo final de máster, ¿correcto? Ajá, finales de junio. Ajá, Finales de junio, del mes ajá, que viene. Ok, sí. y su tarjeta está vigente hasta el 31 de agosto. ¿Ella actualmente está trabajando? No, no, ella solamente está dedicada al TFM, no está trabajando, acaba de terminar ahorita en abril, a final de abril, las prácticas extracurriculares, que Ok. esas fueron Eh, para ella pasar. poder hacer una modificación, normalmente se modifica residencia de trabajo. Entonces, para modificar una residencia de trabajo, ella lo puede hacer 60 días antes, que sería alrededor del 31 de junio, pero para esto ya tiene que haber culminado exitosamente los estudios, es decir, tener una carta de culminación. Si para finales de junio todavía no la tiene, tiene que esperar a tenerla. Y la fecha tope para hacerlo es 90 días después del 31 de agosto. Más o menos para finales de noviembre. Ella hasta finales de noviembre puede hacer una modificación, pero para hacer una modificación a residencia de trabajo, ella tiene que tener una oferta laboral de 40 horas. Ella actualmente con la estancia de estudios puede trabajar hasta 30, ¿ok?
pero cuando ella haga la modificación le habilitan a trabajar hasta 40 hasta que sea aprobada. Entonces, lo ideal sería conseguir una oferta laboral preferiblemente relacionada con el estudio, aunque no es limitante, cualquier oferta laboral de 40 horas le va a servir y hacer la modificación de estancias de estudios a trabajo. Y tiene hasta 3 meses después, 90 días después, del 31 de agosto para hacerlo. Ok, la pregunta es, o sea, eso es importante lo que acabas de decir, ¿verdad? Porque ella estaba preocupada porque habíamos leído de que tenía que ser en su área y que tenía que ser en su nivel. Ella está haciendo un Porque máster en antes era así. Antes, para tú poder hacer una modificación, antes era antes de mayo del 2025 que cambió el reglamento. El reglamento te decía que tenía que estar ligado al estudio. El reglamento a día de hoy te dice que tienes que tener la cualificación necesaria para el trabajo que vas a hacer. Es decir, si tu trabajo es de dependiente en una tienda, con tener un bachiller, un estudio, un máster es suficiente porque no necesitas una cualificación especial. Entonces, mientras tú tengas lo necesario para ese trabajo, lo puedes hacer sin problema, pero no te obligan a que esté como antes ligado al estudio. Es lo ideal, pero no en la práctica y en el reglamento no está así actualmente. Ok, o sea que eso no te limita, pues. Para nada. La otra pregunta, suponiendo de que ella lo consiga como dependiente de una tienda, ajá, ¿qué pasa cuando ella quiera cambiar ese estatus? Porque ella tendría que irse primero, vamos a suponer de que ella no tiene contrato de trabajo, ¿ok? Ella no tiene contrato de trabajo ahorita después que termine el máster. Entonces ella tiene que pasar a un estatus de búsqueda de empleo. No. Ella tiene que buscar una oferta de empleo y ella tiene hasta el 31 de agosto con un permiso de trabajo activo de 30 horas. Si ella consigue un trabajo mañana, puede trabajar hasta 30 horas. Y cuando tenga la carta de culminación, si le dan en ese mismo trabajo la oferta de 40 horas, hace la modificación con ellos mismos. La búsqueda de empleo solo la puede hacer si el máster es oficial. Si el máster no es oficial, no puede hacer la residencia de búsqueda de empleo. Y para la residencia de búsqueda de empleo necesita demostrar los mismos medios que para una estancia de estudios y no te deja trabajar aunque consigas la oferta durante el primer año. Es un año sin trabajar. Entonces, la residencia de búsqueda de empleo es un poco absurda porque aunque te permite buscar empleo, aunque consigas el empleo no te deja cambiar, a menos que hayas superado los primeros 10 meses. Así que lo ideal sería conseguir una oferta de trabajo de 40 horas y hacer la modificación a residencia de trabajo directamente. Wow, es decir, cuando tú pides esa búsqueda de empleo, ni Es para siquiera por buscar empleo, pero correcto. no te deja, Ah, si tú consigues el empleo a los 3 meses, no puedes modificar, solo puedes modificar en los últimos 2 meses. Así que si la búsqueda de empleo te la dan por un año, a partir del 10º mes es que puedes hacer el cambio. Son 10 meses sin trabajar mínimo. y no puedes trabajar en nada, en absolutamente nada, ni Es que en no tu tienes área. permiso de trabajo. Wow, entonces Por eso eso sí es absurda, es que esa residencia es completamente absurda, por eso siempre se lleva a la gente a cambiar directo a una residencia de trabajo, porque es que no vale la pena, es más fácil conseguir un trabajo con un permiso de 30 horas y que luego te suban a 40 que conseguir una oferta de trabajo sin tener permiso de trabajo y tener que hacerlo en los últimos 2 meses de la residencia, es absurda. Y una cosa, ¿cómo se llama exactamente esa de cambio a residencia de trabajo? Residencia de trabajo por cuenta ajena es una modificación. A residencia de trabajo por cuenta ajena. Oh, y fíjate que pues, Internet estaba totalmente equivocado porque definitivamente por eso es esta reunión que yo quise atenderla, porque fíjate, eso es súper importante lo que me acabas de decir. Ajá, Claro. de esto hasta, o sea, suponiendo de que consiga un trabajo hasta 90 días después del 31 de agosto, ¿verdad? Puede hacer el cambio, correcto. Y en caso de que ella, vamos a suponer en un caso muy extremo, de que ella no consiga oferta de trabajo 90 días después y se le venza, ya entra en la ilegalidad, ¿verdad? No ilegal, irregular. Irregular. ¿Qué pudiera ser en ese caso?
Ahí habría que evaluar su caso en particular para ver exactamente qué otros permisos podría aplicar ella en base a su situación particular, el tiempo que tiene en España, qué otras vías tendría, pero ahí hay múltiples factores que interfieren, entonces habría que evaluarlo con más detalle porque hay muchas cosas que tener en cuenta para poder ver cuál sería la mejor opción en ese caso, pero actualmente la mejor opción es conseguir la oferta de trabajo sin duda alguna. ¿Esa oferta de trabajo pudiera ser un convenio de prácticas Un o convenio de prácticas no es residencia de trabajo, pasaría a residencia de prácticas. Es lo mismo, pero con un contrato de prácticas. Cualquiera de las dos opciones son válidas. o sea, pudiera hacerlo con eso, pues? Ese se llama convenio de práctica. Sí. Es residencia de prácticas, pero es lo mismo que la residencia de trabajo, solo que el tipo de contrato no es un contrato indefinido, sino es un contrato de prácticas. Es la diferencia, pero es el mismo, es exactamente igual el proceso. Ok. Mm. Wow, Vale, muchísimas muchas gracias, Gabriela. Nada, Verónica. Bueno, gracias. Grecia, para eso estamos. Aclarado y a la vez me preocupa todavía más, ¿ya me entiendes? A ver, Porque yo no me preocuparía mucho porque si ya tiene un máster, tiene un perfil cualificado y tiene un permiso de trabajo hasta el 31 de agosto. Es decir, si ella empieza a buscar trabajo de una vez, aunque no haya culminado el máster, los procesos de selección son largos. Ella tiene alta posibilidad de conseguir trabajo, pero tiene que moverse y empezar a buscarlo porque es más fácil que lo consiga teniendo el permiso, la tarjeta vigente, que es hasta el 31 de agosto, a que lo consiga después. No es que es más difícil, pero las personas los empleadores te dan más rápido un contrato cuando tienes la tarjeta activa que con la tarjeta caducada. Pero ella tiene un perfil y unos estudios que le avalan conseguir un trabajo. Lo que tiene es que empezar a buscar y ocuparse ahora mismo con lo que puede hacer. ok, ok, chévere. Gracias, Grecia. Bueno, preguntan, cuáles son los pasos para poder realizar la homologación de su título venezolano en España? Va a depender si es título de bachiller o si es título de Universitario. universitario. Vale. Universitario. Tienes que, a ver, más que pasos, tienes que hacer la solicitud ante el Ministerio de Universidades, bien sea de manera online o bien sea presencial, y necesitas aportar el título apostillado, las notas apostilladas y el pensum o carga horaria. Es cualquiera de los dos documentos. No es el programa, que son un montón de páginas, sino el pensum o la carga horaria. La lista de asignaturas con las unidades de crédito de cada una. Es lo que te piden para poder hacer una homologación. Vale, y si por ejemplo la persona es médico, esa persona antes de pasar por todo este proceso, o sea, ellos homologan y pueden empezar a trabajar directamente, o tienen que No, pasar tienen a que tener, a ver, venir. tú haces la homologación, pero la homologación son dos cosas distintas. La homologación te avala tu carrera en España, pero eso no te da un permiso de trabajo. Si ya tú estás viviendo en España con permiso de trabajo, vas a poder ejercer como médico cuando la homologación. Si a ti te dan la homologación, pero no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar. Y si tú tienes permiso de trabajo y no tienes la homologación, no puedes ejercer como médico, por ejemplo. Entonces, la homologación puede demorar. Hay personas que les demora 6 meses, desde consulado hay gente que le demora 3, desde España hay personas que le demoran 2, 3, 4 años. Entonces no tienes un plazo determinado para que la homologación salga de médicos, ¿ok? Sobre todo. Ahora bien, es verdad que si tú tienes la homologación y ya tú estás viviendo en España, tienes prioridad porque ya tú tienes un permiso de trabajo. En cuanto te den la homologación ya puedes empezar a ejercer y en España hacen falta médicos. Entonces tienes más Claro. chance. Pero si tú no estás viviendo aquí y la homologación te sale, tienes que ver a través de qué vía te vienes con permiso de trabajo. ¿Y a juro tienen que hacer el MIR o pueden, por ejemplo, ser contratados en clínicas privadas, por ejemplo? Lo que pasa es que el MIR es la especialidad, son cosas distintas. Es decir, la especialidad, el MIR es para que tú te especialices en un área, pero tú lo que homologas en un principio, el título de médico es medicina general. A ti no te pueden contratar en la privada si tú eres dermatólogo, pero aquí tienes homologado solo medicina general. Aquí solo eres médico general. Tendrías que homologar también la especialidad si la tienes en país de origen y si no tienes especialidad, puedes hacerla aquí a través del MIR. Buenísimo, gracias. Fermín dice, hola, mi nombre es Fermín, primera vez que asisto a su presentación. Actualmente estoy en Países Bajos con una visa de trabajo de mi esposa. Me gustaría saber si la visa de trabajo para Países Bajos podría usarse en España.
No, cada visa y cada proceso de residencia es completamente independiente de cada país, a pesar de que estemos en la Unión Europea. Ahora bien, existe una residencia que se llama residencia de la Unión Europea, ¿ok? Donde con esa residencia te avalan a vivir en otros países, pero no son todas las que aplican y es una residencia especial que tienes que solicitar después de tantos tiempos con una residencia en otro país. Pero el tener una residencia en un país de la Unión Europea no te permite vivir en otro país de la Unión Europea. Genial, gracias. Dicen, quiero saber de un documento legal de Venezuela que pueda demostrar en España que no poseo medios económicos en mi país de origen. ¿Cómo se llama? En Venezuela no existe un documento que acredite eso, lamentándolo mucho. Normalmente lo que piden aquí en España es de no obtener bienes. Esto, la única manera de tú no probarlo, pero declararlo es a través de una declaración jurada, que aquí se llaman actas de manifestaciones en una notaría, porque es que no tienes manera de declarar que tú no tienes medios económicos. O sea, no existe un Buenísimo. documento oficial en Venezuela que diga esta persona no tiene medios económicos. Ok, ok. Eli consulta. Hola, se tiene... No, ya va. Ok. ¿Cuál es el proceso que necesito para poder tramitar la pensión por discapacidad en Madrid, la no contributiva? A ver, lo que pasa es que la no contributiva no es lo mismo que la discapacidad. Estos ya son temas directamente con la seguridad social y qué pasa, que cada comunidad autónoma lo puede manejar de una manera distinta. La no contributiva es porque tú no has llegado a todas las cotizaciones que tienes que realizar para poder cobrar la pensión o la jubilación directa en España. Si es por discapacidad, es importante que tengas el certificado de discapacidad y eso lo tienes que tramitar con un trabajador social. Ahora bien, el tema de cobrar la pensión, yo siempre recomiendo que pidan una cita de manera presencial o telefónica con la Tesorería General de la Seguridad Social y que en el caso particular de cada persona te den una lista de los documentos que tienes que aportar para hacer la solicitud correspondiente. Buenísimo. Otra persona pregunta algo parecido, ¿ok? Pero dice, quiero comenzar a trabajar acá. Tengo 64 años. Quiero cotizar en la Seguridad Social para más adelante lograr acceder al convenio bilateral de pensión. Claro, eso entiendo que es porque hay países como Venezuela que tienen un convenio de la seguridad social donde si tú trabajas en función del tiempo que trabajes entre 1 y 2 años en España y cotizaste más de 15 años en Venezuela, tú puedes traer los años cotizados a España y poder llegar al monto a los años cotizados para poder jubilarte. Esto no significa que España vaya a hacerse cargo de la parte de Venezuela, pero significa que vas a tener la sumatoria de los años para poder jubilarte por años y no esperar X edad o lo que sea, porque vas a llegar al monto total. Entonces, tienes que empezar a trabajar, pero para eso necesitas un permiso de trabajo. Tienes que cotizar en función de tu caso entre 1 y 2 años y luego puedes hacer la solicitud para que te validen los años trabajados en Venezuela y así en tu cotización de España salgan lo que también cotizaste en otro país y puedas acceder a estas prestaciones. ¿Y cuántos años o cuál es la cantidad que se tiene que cotizar en Venezuela más los En 2 años? Venezuela te piden unos 15 años y aquí entre 1 y 2. Normalmente es 1, pero depende, hay algunos casos donde te pueden pedir 2. Buenísimo. Consultan, ¿a partir de qué monto se tiene que pagar Hacienda? Hacienda paga siempre. O sea, Pero ¿a partir de qué monto de ganancia de la persona? es Porque que si tú 21. ganas dinero en España, tú tienes que cotizar. Lo que pasa es que el porcentaje que tú tributas es distinto en función de lo que ganes. Es decir, si una persona gana 1.000 euros al año, va a cotizar, va a pagar impuestos por el beneficio de esos 1.000, que suponte que del beneficio que te queden de esos 1.000 que tú facturaste sean 800. Y vas a tener que buscar en el reglón del impuesto cuánto te corresponde por 800. En este caso, hasta 12.000 es el 19%. Pero si tú cotizaste 50.000, los primeros 12.000 los tributas al 19%, de los 13 a los 20 tributas al 20 y tanto por ciento y así va sucesivamente. Pero aquí, si tú estás ganando dinero, tú tienes que pagar a Hacienda. O sea, no es desde cuándo empiezo a pagar. Pagas aunque ganes lo mínimo. Ahora bien, si tú trabajas para otras empresas por tu cuenta, tú tienes que ser autónomo y tienes que darte de alta como autónomo y pagar tu seguridad social y todo. Si tú trabajas para alguien
y estás obligado a hacer la declaración, no es desde cuándo empiezas a pagar. Eso va a depender de tus ingresos y de tus gastos. Es decir, si tú estás obligado a presentar una declaración, ¿ok? En función de la declaración que tú presentaste, los ingresos que tuviste, las cargas familiares que tengas, ayudas recibidas, etcétera, es que Hacienda te va a hacer el cálculo anual de cuánto tú le debes pagar. Pero si tú estás generando ingresos en España, tú tienes que pagar impuestos a partir de eso. Vale, y si esa persona, por ejemplo, genera menos de, no sé, 21.000 al año, existe un renglón que dice que no se tienen que, o sea, siempre hay que declarar la renta, ¿ok? Pero a juro no tienes que pagar lo que te dice la declaración de la No, renta. normalmente hay personas que no están obligadas a declarar si no superas tanto porcentaje o si no tienes dos empleadores. Entonces, ¿qué pasa? No te obligan a declarar porque normalmente no estás obligado a pagar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si llegas a lo mejor si tú haces el borrador, no estás obligado a declarar, pero resulta que por tus ingresos y por tus gastos te van a devolver. Pero como tú no estás obligado, tú no haces la declaración y claro, Hacienda no te va a decir, oye, haz la declaración para devolverte, porque Claro, no lo va a hacer. Eso es lo que sucede con lo que dice. Entonces, es verdad que no estás obligado siempre a declarar, pero si superas tanto de ganancia actual o tienes dos pagadores, estás obligado a hacer la declaración. ¿Por qué? Porque Hacienda ya por ahí saca de que normalmente tendrías que pagar o incluso a veces te devuelven, pero es en esos casos, no siempre tienes que declarar y no siempre te sale a pagar, ¿ok? Esto también es importante, o sea, que tú estés trabajando en España y cotizando y todo, a lo mejor tú declaras, pero más bien te sale a devolver o te sale en ya, cero. O te sale a pagar 20 euros de diferencia, o sea, no es mucho, no es porque tú estés trabajando. Yo siempre recomiendo hacer primero un borrador y ver qué tanto te compensa. Y si tu caso es un poco complicado o hay cosas muy específicas, verlo con un asesor fiscal directamente porque el asesor fiscal es el que te puede ayudar a ahorrar porque a lo mejor hay deducciones que tú no conoces que te pueden ayudar. vale. Y en el caso de las personas, por ejemplo, que han estado en paro, he tenido varios casos alrededor en Venezuela Ujú. virtual que me ha tocado pagar un montón porque estuvieron en paro durante bastante tiempo y Claro, ellos pensaban que eso se absorbía, por así decirlo, de tus cotizaciones y resulta ser que no, que se va no. acumulando la cantidad de dinero que no estás pagándole a Hacienda mes a Y se mes. la tienes que devolver, correcto. Tengo, por ejemplo, un caso de una persona que tiene que devolver 1.800 euros. Entonces, que Claro, porque ¿qué hace el paro? El paro no te retiene. Cuando tú, ¿cómo funciona? Cuando tú estás contratado en España, a ti el coste de la empresa, yo voy a contratar a Verónica, que necesita el contrato de trabajo para cambiar. Yo voy a contratar a Verónica. A mí contratar a Verónica me salen 3.000 euros, pero ella en nómina le caen 1.500. El coste para la empresa es de 3.000. El bruto para Verónica a lo mejor son 1.800, pero esos 2.800 a ella le quitan 300. Al final yo estoy pagando por ella 3.000, o sea, le quitan la mitad, ¿no? Pero eso ella lo que ve, el que aporte que ella le da, le quita 300. Entonces, si le quitan esos 300, a ella le quedan, son 1.500 en total. A la empresa le cuesta 3.000, a Verónica en bruto tiene 1.800, pero esos 1.800 ella tiene una retención y los pagos correspondientes que se tienen que hacer y al final le entran en su cuenta son 1.500. El paro no te lo quita, el paro no te hace retenciones, el pago te da los 1.800 completos. Si tú no guardas eso, pues lo vas a tener que devolver luego. ¿Y qué pasa? Las personas que están en paro normalmente no, es porque dejaste o finalizó un contrato o te despidieron. Ujú. Entonces, claro, ese año tuviste dos pagadores, porque es que ya tenías un trabajo y ahora tienes el otro pagador, estás obligado a declarar. Entonces, si tú no guardas ese dinero, pasa estas cosas. Y esto básicamente es porque nadie te lo dice, una persona que no vive aquí lo desconoce y claro, tu primer año de paro, tú dices, bueno, sí, estoy de paro, qué maravilla, pero es que en el paro luego tienes que devolver, porque el paro es una medida excepcional para mantenerte y devolverte un poco lo que tú has cotizado para que tú puedas volver a estabilizarte. Pero ¿qué pasa? Claro, Que mucha gente lo usa como, ay, bueno, uso el paro y no trabajo y me pagan porque eso ya lo coticé. Claro, pero es que también vas a tener que devolver lo que no te están quitando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque luego pasa, o sea, 1.800 euros es sí, bastante. sí. Vale. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el tema de la regularización por razones humanitarias y toda la información que nos puedas brindar sobre ello, Gabriela. Todo Claro, este la van a retirar.
Sí, a ver, la regularización como tal es el proceso de las personas que están irregular y luego el tema de las razones humanitarias es la residencia que le otorgaban o le siguen otorgando a fecha de hoy algunos solicitantes. Bueno, esa residencia existía desde antes. Lo que pasa es que algunos solicitantes de asilo, sobre todo los que venían de Venezuela, que pedían asilo, el asilo era denegado y les daban una residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Esto lo dan desde el 2018-2019. Es verdad que con el paso del tiempo cada vez son menos las personas que solicitaban asilo, les negaban el asilo y se las daban, es decir, al principio era prácticamente a todos, luego fueron disminuyendo un poco a quienes sí y a quienes no. Y ¿qué pasa? En junio hay un pacto de la Unión Europea que entra en vigor y España, como está dentro de la Unión Europea, eh, tiene que hacerlo válido, tiene que acogerse a ese pacto que fue aprobado. ¿Qué es lo que sucede? Este pacto no permite que se siga dando la residencia de razones humanitarias porque ellos quieren tener un poquito más de control con las solicitudes de asilo. ¿Qué pasa? Que las personas que venían de Venezuela a España pedían asilo y les daban razones humanitarias, no pasaban por un proceso de selección o mejor dicho, de evaluación para ver si necesitaban o no la residencia. Era automática, te niego el asilo y te doy la residencia y eso va en contra de los principios del asilo, porque tú estás regularizando personas que vienen es por una protección internacional. Entonces eso no tiene lógica y tampoco le pides antecedentes penales, o sea, tú no haces un proceso para ellos aplicar una residencia como tal, como lo hace un estudiante, como lo hace cualquier otra residencia. En base de esto, España ya no puede seguir otorgando la residencia de razones humanitarias porque va a ir en contra del pacto y no pueden ir en contra del pacto. A partir del 12 de junio ya no se van ni a dar nuevas ni a modificar las que se venzan a partir del 12 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Si tu residencia caduca antes del 12 de junio, lo más probable es que como se renuevan automático, ya tengas la renovación y puedas poner las huellas y puedas volver a tener un año más de tarjeta. Si tu residencia caduca a partir del 12 de junio, no vas a poder renovarla como venías haciendo y tienes que hacer una modificación de residencia. ¿A qué Ok. vías? Pues normalmente si estás trabajando porque tienes medios propios, si a lo mejor tu esposo o tu hijo se hizo ya español, o sea, hay que ver en función de cada caso cuál es la vía, pero la más común es la residencia de trabajo. Y luego, si tú eres solicitante de asilo y para el 12 de junio no te han aprobado esta residencia, no te la van a dar. Entonces, aquí la recomendación es que si cumples con los requisitos, te vayas por la regularización, que te va a dar una residencia y ya es seguro, pero tienes hasta el 30 de junio para hacerlo. Muchas veces nos preguntan, soy solicitante de asilo, ¿qué hago? Solicitar la regularización porque no tienes ningún tipo de garantía de que la residencia de razones humanitarias te la vayan a dar. Y si te pasas del 12 de junio, ya ten por seguro que no te la van a dar. Entonces, eso es lo que está pasando a día de hoy. Quienes ya tienen razones humanitarias tienen que modificar. Y quienes no la tienen que buscar la vía de regularizarse y una opción actualmente es la regularización que está hasta el 30 de junio para no quedarse por fuera porque el asilo al final lo van a terminar denegando. Vale, vale. Y esto al final, o sea, me parece que está muy bien, pero al mismo tiempo es un problema muy grande porque hay muchas personas que probablemente se queden sin poder regularizarse, ¿cierto? A pesar de que ya lleven Claro. años viviendo acá, porque no aplica en ninguno de los casos, ¿cierto? Correcto, porque ¿qué pasa? Hay personas que tienen años aquí y no han cotizado nunca. Entonces no puedes Mm, modificar a trabajo. Si no tienes un familiar directo que ya se hizo español, no puedes modificar por esa vía. Si no tienes medios propios, no vas a poder modificar por tu cuenta y no te van a renovar. Ahora bien, si ya tú tienes más de 2 años aquí, quedas irregular porque no puedes modificar, siguen existiendo las vías del arraigo, ok, pero vas a perder tu continuidad de residencia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque si no pediste la nacionalidad luego de los 2 años, te quedas irregular porque no puedes renovar las razones humanitarias, te vas a ir a un arraigo, te vas a regularizar, pero vas a volver a contar desde cero el tiempo de residencia para pedir luego la nacionalidad. Pero la ventaja que tienen en este caso, dentro de todo, es que si ya tienes 2 años aquí, aunque te nieguen la residencia, aunque no puedas renovar las razones humanitarias, vas a poder hacer un arraigo, claro, dentro del marco legal y los requisitos que te pide cada arraigo, pero sigues teniendo opciones. Entonces, al final,
sí es verdad que hay opciones, pero cada caso es completamente distinto porque hay muchos casos que a lo mejor están trabajando y es más sencillo porque con un trabajo modificas a residencia de trabajo y ya está, pero hay otros que no es tan fácil. Claro, vale. Una última pregunta y no sé si Alicia va a querer hacer alguna. Hay un caso que nos presentaron por correo de unas personas que se casaron en Venezuela. Como sabemos, en Venezuela te casas bueno, en este caso ellos se casaron por iglesia, iglesia católica, y se casaron obviamente por civil, a diferencia de acá, que bueno, todo lo hacen en un solo Por momento. una sola. Entonces, ellos no pueden volver a Venezuela por ahora por este tema de las regularizaciones y tal. Entonces no pueden volver a Venezuela para buscar sus papeles, los que necesitan para poder presentarse aquí como personas casadas. ¿Qué pueden hacer? ¿Se pueden casar de nuevo acá? ¿No se puede? No puedes casarte allá porque te van a pedir carta de soltería y no vas a tener carta de soltería porque tú estás casado. Pero si ya estás casado en Venezuela, a través de un gestor, un familiar, puedes solicitar el acta de matrimonio apostillada. Es más Vale. Y no costoso, tienen poderes. es que No, los gestores no necesitan poderes. Y si tú estás en otro país, tú puedes hacer un poder y apostillarlo. Es decir, si yo me encuentro en Venezuela y necesito que alguien haga algo por mí, perdón, si yo me encuentro en España y necesito que alguien venda una propiedad a mi nombre, yo voy aquí a una notaría, hago un poder, lo ok, apostillo y lo mando a Venezuela y es válido. ¿Ok? ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos no pueden volver, aquí no se pueden casar porque aquí les van a pedir para casarse acta de soltería. Y cuando vayan al consulado a pedir el acta de soltería, no pueden pedirla porque están casados en Venezuela. Entonces, Vale. no es una vía que se casen aquí porque es que no van a tener los documentos. ¿Qué vía tendrían? O gestionar el acta de matrimonio por alguien allá, pero también va a depender para qué quiere el acta de matrimonio. Porque si son dos personas extranjeras que vienen por un proceso que no es familiar de español ni nada, no necesitan el acta de matrimonio. Ahora, si uno de ellos es español o comunitario y es por una residencia, ahí sí habría que, o sea, habría que ver realmente para qué necesitan el acta de matrimonio para ver si realmente es necesario o no, porque quizás para el proceso no es necesario. Vale, y mismo caso, pero distinto. Si esa persona necesita pedir papeles en la universidad, sería igual. Van a una notaría, deja un poder, por ejemplo, a su padre, y su padre puede ir a pedir los papeles en la universidad y legalizarlos y apostillarlos y Sí, mandarlos va de a vuelta. depender también qué le diga la universidad, porque normalmente cuando es un familiar directo no te piden poder, ¿ok? Ok. Y luego va a depender de qué documento necesitas, porque hay algunos documentos que la universidad te puede pasar directamente por correo, pero si es un documento como las notas certificadas y tal, posiblemente sí, o te piden un familiar o un poder para que alguien lo haga por ti. Y luego para poder legalizarlo y apostillarlo directamente allá, lo mismo. Que lo O con un pudiese hacer. gestor o con Ok. un gestor o con un apoderado que le envíes un poder allá. Y no hay manera de legalizar y apostillar desde aquí directamente con el consulado. Solo se apostilla, pero la legalización y certificación de documentos no se hace en España. Buenísimo. Vale, perfecto. Bueno, está entrando Mireya. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta antes de cerrar. Bienvenida, Mireya. Estamos cerrando, pero queremos saber si quieres hacer alguna pregunta. A ver, creo que no. Pues nada, muchísimas gracias, Gabriela, nuevamente por Pero, hacer este espacio para nosotros. Dime, dime. una pregunta, si mi hija tiene el título ya de máster, ¿verdad? Que lo hizo allá en España, necesita solicitar unas equivalencias del título porque la profesión de ella no es homologada, entonces a ella no le sale homologación. No Es es, no es necesario, va a depender para que la quiera, pero en principio no es necesario que haga la equivalencia. ¿Qué no, profesión tiene tu hija? perdón, ¿Qué profesión tiene tu hija? ¿Qué carrera? ¿Qué estudió? pero químico. Vale, ella no necesariamente tiene que hacer la equivalencia, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Hay trabajos para los que te piden la equivalencia para ganar más o para pagarte un poquito más porque la equivalencia lo que reconoce es que eres licenciado. Entonces, si yo te contrato como licenciada, ganas 1.500, pero si te contrato sin la licenciatura, porque no la tienes homologada, ganas 1.000, por ponerte un ejemplo. Esto casi no se da, pero para que lo tengas en cuenta. Luego, si ella obtuviese la nacionalidad española y quisiera opositar un cargo público, necesita tener la equivalencia del título, por ejemplo. Pero en líneas generales, para conseguir un trabajo,
no es necesario que haga la equivalencia. Ok, porque ella hizo el grado aquí en Venezuela, pero la maestría que está haciendo ahorita es de allá de España. Claro, no, es que te bajes por el grado como tal. Es la licenciatura lo que te avala a ejercer una profesión. Si la licenciatura no es homologable, ella no tiene por qué hacer una equivalencia en este caso. La puede hacer si quiere, pero no es necesario. Y ya teniendo el título del máster, tiene una cualificación extra. Pero el máster lo que te da es la especialización en algo. No te da el poder trabajar de eso. Es decir, los máster normalmente te especializas en un área determinada, pero no te acredita a ejercer algo, no te habilita a menos que sea un máster habilitante. Por ejemplo, los abogados necesitan hacer un máster habilitante para ejercer como abogado. No es el caso de tu hija. Entonces, el máster lo que te da es una especialización, pero no interfiere con la carrera ni nada. Pero es que en el caso de tu hija no necesita una equivalencia ni nada para continuar su profesión o con tener un contrato. Vale, perfecto. Pues ahora sí cerramos. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a Gabriela por haber dedicado estos 3 meses a acompañarnos y solventar todas las preguntas legales de los usuarios de Venezuela Virtual. Esta grabación la van a poder ver como siempre en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Al igual que todas las anteriores. Y si están viendo esto desde el canal, pueden dejar también en los comentarios todas las preguntas que tengan para que en la siguiente edición, que va a ser, se hace todos los meses, normalmente la segunda o tercera semana de cada mes, podamos realizar la pregunta. Y nada, de verdad, muchas gracias, Gabriela. Nada, muchas gracias a ti. Cualquier cosita, pues estamos aquí pues para ustedes a la hora. ¿Quieres terminar promocionando a Legalizados? Bueno, sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, sobre todo porque además de prestar servicios de esto, la verdad es que compartimos mucho contenido 100% gratuito y siempre estamos interactuando pues con nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos muy activos en Instagram y sobre todo en YouTube. Y la verdad es que a veces ver la información a tiempo es clave para que tu proceso pues se salve y vaya todo por el buen camino. A veces no necesitas una asesoría y con un simple video puedes aclarar dudas, así que pues los invito a seguirnos por cualquier duda que puedan llegar a tener y nada, estamos a la orden igual para todos. Genial, muchas gracias y mucho éxito a todos con sus procesos. Igualmente, hasta luego, Ari, un placer, Gracias. gracias.